Y aquí viene el instructivo que, como les digo, fue publicado en el anexo 1 el 30 de junio del 2020. Ahí se encontrarán la manifestación de valor y en realidad el tema no es complicado. La información, la que nos pide es justamente el nombre completo, RFC y en caso de la persona física o razón social, el RFC en caso de persona moral. Esto cuando nos metamos a ventanilla, los que ya han manejado COBE, al momento de entrar con la e-firma, ahí nos va a arrojar de forma automática todos los datos a través de la e-firma, como son los datos del importador, ya sea persona física o moral, sin mayor problema. Este tema no hay complejidad para poderlo llevar a cabo. Después, los datos del representante legal. Aquí se refiere a los datos del representante legal de la empresa, donde va a estar el nombre completo y su homoclave. Y por supuesto, ahí abajito dice, declaro bajo protesta de decir verdad, que las facultades otorgadas no me han sido modificadas o renovadas para realizar actos de administración o los necesarios en las gestiones del presente trámite. Ahí no me preocupa, es el representante legal y puede traer un poder para actos de administración sin mayor problema. Pero ya en el 3, donde habla de las personas autorizadas, si no lo quieren llenar ustedes como importador, pueden nombrar a personas autorizadas, pero con sus datos generales dice en la parte de abajo, declaro bajo protesta de decir verdad que las facultades otorgadas para actos de dominio no me han sido modificadas o revocadas. Es ahí donde nosotros, el comité, analizábamos este tema y dijimos, fue un error del legislador. Seguramente lo que quiso decir es que el dato del representante era de actos de dominio y el dato de personas autorizadas era el que tenía un acto de administración. Sin embargo, vemos además de esas varias incongruencias, pero esta nos preocupa porque ya están echando las pruebas a andar de la manifestación de valor y no han modificado esta situación. En la regla 151 me mencionaba de manera muy expresa que eran un poder con facultades suficientes. No mencionaba qué tipo de poder, podría ser un poder especial, pero ya aquí me lo señalan como un poder de manera específica para actos de dominio. Ustedes saben que existen 4 tipos de poderes, el de parapleitos y cobranzas, el de actos de administración y por supuesto para actos de dominio. Y de alguna manera el actos de dominio, yo nada más le preguntaría al señor director de cada empresa, ¿me puedes dar un poder para yo hacer tu agente aduanal la manifestación de valor? Pero debe ser un actos de dominio. Me va a decir olímpicamente no, porque con ese poder yo puedo vender hasta el carro del director, si es que está a nombre de la empresa, lo puedo hacer. Entonces, por eso ahí nos llamó mucho la atención este formato, porque al final del día considerábamos que que había sido un error de redacción, pero hoy en día, ya el 23 de marzo, se publica esta en la ventanilla única con el número de hoja informativa número 6 y ya empiezan a correr las pruebas de la manifestación de valor precisamente para hacer esta adecuación y esta adaptación en el sistema. Entonces nos preocupa eso porque al final, si no lo cambian, lo que quiere la autoridad es que no quiere por ningún motivo que otra persona sin conocimiento haga esta transmisión de la manifestación porque va a estar llena de errores por falta de información. Yo como agente aduanal lo que hago es pedir la factura comercial, una carta de instrucciones y lo que me mencionen ahí es lo que voy a declarar para determinar el valor en aduanas. Si es FOB, meter el seguro, de acuerdo al término de venta, si hay un concepto incrementable, lo adiciono, pero si ustedes no mencionan que hay vinculación o que existen regalías o que existe una póliza global de transporte, pues yo no lo voy a declarar para determinar la base gravable, sino lo voy a declarar conforme a los documentos que ustedes me entreguen. Por eso es que la autoridad no ha hecho este cambio. Suponemos que ya estamos por entrar en las pruebas, ya no las pruebas, sino ya la producción, para que una vez que Agase suba los formatos, solamente vamos a tener 30 días hábiles para empezar a cumplir con esta transmisión y toda la información que tenemos que tener en la manifestación de valor. Entonces, tengan mucho cuidado con esto porque va a ser algo muy delicado. Bien, y pues información relacionada con el trámite, definitivamente el nombre completo del proveedor, también son datos que no tienen mayor trascendencia, es un documento general y nos hablan de la vinculación, si existe la vinculación entre el importador y el vendedor proveedor,
pues mencionarla ahí conforme a lo que menciona este instructivo. También nos habla justamente, déjenme moverla, los datos de la operación de comercio exterior. Nos están pidiendo, por eso les decía que tiene muchas cosas que seguramente por eso dice antes, durante y después del despacho. Por ejemplo, nos piden el 414, nos pide el número del pedimento a 15 dígitos, el régimen aduanero, la fecha de modulación, número de documentos equivalentes, número consecutivo. O sea, son informaciones que, por supuesto, si apenas lo vamos a elaborar, pues no los tenemos. El número del pedimento no habría problema, lo podemos dar, pero sí la fecha de modulación, pues como que todavía, pero eso se refiere seguramente cuando ya haya procesado la importación o la operación, seguro ya sabemos estos datos y estos datos se tienen que llenar, pero todavía está así como inconcluso este tema. Esperemos que en el mes de abril podamos tener alguna resolución anticipada para definir si van a cambiar, y si no van a cambiar, pues tener todas las adaptaciones de nuestra parte para poder cumplir con esta transmisión de la manifestación de valor. ¿Ok? A ver, ahí está. Conforme a lo relacionado con el trámite, la vinculación, ok. Datos de operación de comercio exterior, también ya les dije que es el número del pedimento. Los métodos de valoración, estamos muy habituados a declarar solamente el valor de transacción, porque la mayor parte de las operaciones es una compra-venta y es el valor de transacción. Sin embargo, no debemos de desconocer que hay valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares, de precio unitario, valor reconstruido y valor determinado conforme al 78 de esta ley aduanera. Entonces, cuando no sea valor de compra-venta o valor de transacción, tenemos que utilizar los otros métodos de valoración, y aquí en la manifestación de valor no es la excepción para poderlos declarar. También nos hablan de los conceptos incrementables. Los conceptos incrementables que nos mencionaba Jorge Fortier del artículo 65, los debemos de conocer. Nosotros tenemos que tener casi encima del escritorio el artículo 65 de la ley para definir qué conceptos son incrementables y qué conceptos no son incrementables. Y más aún, esta manifestación de valor también nos señala los gastos incrementables para poderlos mencionar aquí en cada uno, si son comisiones, si son costos de los embarques, de envases o embalajes, gastos de embalaje, mano de obra. O sea, me viene desmenuzado lo que es el artículo 65 de la ley, y por eso tenemos que involucrarnos para conocer qué tipo de gastos tenemos, si vienen o no reflejados y se consideran como gastos incrementables. Igual nos señalan el valor si existen bienes y servicios que estén incluidos en el precio pagado y hayan sido proporcionados por el importador en la producción y venta para exportar las mercancías importadas, y señalar la información según sea el recuadro. De igual forma, tenemos que ir viendo, o sea, está verdaderamente muy completo, pero están desmenuzando cada uno de ellos, porque entre más preguntan, tenemos más porcentaje de error, y si algún error evade algún incremento en la determinación de la base gravable, va a ser sancionable, como les decía, de 22,900 a 38,180. Entonces, tienen que tener mucho cuidado y empezar a estudiar. En esta Semana Santa van a ponerse a estudiar todo esto, porque al final es irse involucrando en los conceptos para saber e investigar, porque no es un trabajo solamente de llenar, hay que preguntar en finanzas, en tesorería y hasta a veces con el propio director, si no tenemos una póliza global de transporte, si existe una vinculación que desconocemos nosotros los de tráfico, de importaciones o de logística, porque nos ha tocado el caso lamentablemente que no saben los de importaciones, no porque no quieran saber, sino porque no les mencionan, no hay comunicados de que efectivamente están haciendo pagos de esa forma. Y bien, la información que no integra el valor de transacción conforme al 66, hoy de moda 26 de febrero que se inauguró ya el tema de los decrementables. También viene aquí en la manifestación de valor, por eso les decía que los cursos que estamos aportando a la comunidad es precisamente que van con un seguimiento y una lógica para que ustedes puedan entender cómo lleno la manifestación de valor si desconozco cuántos términos de venta existen, cuáles son los conceptos incrementables, cuáles son los conceptos decrementables. Entonces, todo esto es importante que lo sepan,
y por supuesto el precio pagar o compensado, que también hay importantes situaciones que luego el proveedor dice que les van a hacer descuentos o van a compensar porque llegó una mercancía en el embarque anterior mal y se la están descontando en esta operación nueva, pues aquí lo tienen que mencionar y yo les sugiero que no mezclen una operación con otra porque el tema de subvaluación está a la orden del día. La autoridad, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si la mercancía vienen hornos, ¿no? Hornos de uso doméstico, y llegaron 100 faltantes o 100 dañados y el proveedor dice, en la próxima te los descuento, no te preocupes, ya están bajándole el valor a cada uno de esos productos y investigación aduanera va a determinar que existe una subvaluación porque no puede ser que en el embarque anterior valían $50 y ahora están valiendo 43, 40 o $38. Entonces tengan mucho cuidado con estos precios que pagan al proveedor y que por alguna situación, no sé si fiscal o comercial, compensen estas cantidades porque es un error. Tienen que ver otro mecanismo que no afecte el valor que determinan para efectos aduanales. Y bueno, el valor en aduana, ahí ya viene prácticamente después de haber analizado artículo 65 de la ley aduanera, artículo 66 de los decrementables, y ya viene la base total del valor en aduanas ya concluida en esta manifestación de valor, y por supuesto la debe de firmar el representante legal, la fecha y la firma. Entonces, hasta ahí creo que valoración aduanera se quedó corta. Aquí es donde se tiene que ya ejercer ese derecho y lo tenemos que hacer. Y bien, la información de este instructivo del anexo 1 que está publicado en la resolución habla de que el presente formato se llenará electrónicamente en la ventanilla. Estamos en espera de que Agase publique prácticamente ya el formato para que a los 30 días empiece en vigor. Luego, los campos que son insuficientes, ustedes al darle enter, se va a agrandar el tamaño en cada uno de los conceptos que quieran ir capturando. Y, por supuesto, deberá presentarse una manifestación de valor por cada vendedor o remitente. Es decir, si yo traigo en un pedimento 5 proveedores, voy a tener que elaborar una manifestación por cada proveedor o remitente en el extranjero, en el caso de exportación. Y aquí nos hablan de los campos de los numerales 1.1 que vimos hace un rato, 4.1 y 4.2, son obligatorios. Esos campos los tenemos que llenar. ¿Cuáles son las opciones de presentación? Pues el trámite deberá presentarse a través de la ventanilla digital, para lo cual estará lo dispuesto en la 1.2.1, cuarto párrafo, obteniendo el acuse que hablábamos hace rato en la regla 1.5.1, párrafo segundo. Específicamente nos van a otorgar el acuse y el número de folio que otorga la BUSEM. ¿Cuáles son las indicaciones específicas? En el rubro de información general de la persona que introduzca la mercancía, deberá declarar el ID fiscal en la parte del RFC como clave cuando se trate de personas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. Indicaciones específicas. En el rubro de información relacionada con el trámite del numeral 4.3.3 del anexo, el precio pagado por pagar es el previsto en los documentos equivalentes, o sea, en la factura, lo que le llamamos factura, hoy la ley aduanera le llama documentos equivalentes y que se adjuntan. Y deberán anotarse en la moneda que se emitió. Información adicional, o sea, todavía no acabamos, no, ya hice la manifestación, pero hay que leer estas instrucciones de la manifestación de valor. El cálculo del valor en aduana se debe efectuar de conformidad con las disposiciones establecidas en el tercer título. Es valoración aduanera, señores. Nada más esto nos habla de valoración aduanera y las demás disposiciones aplicables que se emitan al respecto. Pueden declararse en diversos métodos de valoración, ya los vimos los diferentes que hay. Generalmente usamos el valor de transacción, que es una compra-venta, pero no debemos de desconocer que existen otros, porque la autoridad se va a meter también en esos temas. Y la información adicional, los documentos de los numeral del 1 al 8 de requisitos son obligatorios por operación. Tratándose de mercancías señaladas en las fracciones arancelarias que hablábamos de los sectoriales, que son textiles, calzados, confecciones, siderúrgico, productos siderúrgicos, así como mineral de hierro, oro, plata y cobre, estos documentos sí los debemos de anexar del 1 al 8. Ahorita vamos a ver.
Los numerales 1, 2, 3, 4 de la propia manifestación, cuando los incrementables sean constantes y puedan calcularse al transmitirse la manifestación de valor, deberá declararse cuando se transmita de manera global, previa al despacho aduanero de las operaciones de comercio exterior. Yo les sugiero que no hagamos manifestaciones globales, salvo que tengan una hoja de trabajo estrictamente controlada, porque cuando nos mandan una visita para revisar esos temas, la verdad en los pedimentos globales es un complicadero, en una manifestación es algo muy similar y muy difícil de comprobar cuando son varias operaciones. Cuando son pocas y se pueden controlar y es el mismo producto, habría que analizar en cada caso cuáles son esas. El folio consecutivo generado en la BUSEM lo debemos de declarar en el pedimento, en el identificador señalado en el apéndice 8 del instructivo del llenado del anexo 22. Los requisitos que menciona el numeral 9 solo los debemos de adjuntar cuando se retransmite la manifestación de valor por haberse transmitido una diversa de manera incompleta con datos inexactos. Es lo que hablábamos de agregar ya el formulario múltiple de pago. Así, aquí ya tenemos que anexarlo. Y por supuesto, el numeral 10, que son requisitos, solo deberá adjuntar cuando se dé de alta por primera vez, o sea, se refiere al poder notarial. Y todavía nos dicen aquí, por si tienes dudas, ahí les dejo los teléfonos del SAT por cualquier situación o pueden acudir a los módulos de asistencia al contribuyente. Yo presente usted la línea de correo electrónico para preguntar, señores, ¿cuándo entra la publicación o cuándo suben el formato de la manifestación de valor? Y me contestaron, estamos en espera que AGASE y la Central de Aduanas nos emita la autorización para subirla. O sea, no me dijeron está en proceso, sino ya de un momento a otro, puede ser un mes, tal vez menos, pueda ya estar esta arriba. Y bien, en el transitorio, los documentos que debemos de anexar a esta manifestación, no estamos hablando del artículo 36A de lo que transmitimos habitualmente la gente aduanal para liberar la operación. Estamos hablando de documentos adicionales a la manifestación de valor. ¿Cuáles son esos documentos adicionales que debemos de digitalizar? Es el CFDI o documento equivalente, lo que le llamamos la factura comercial en términos aduaneros. Documento que compruebe el pago de las mercancías, como la transferencia electrónica. Hemos notado que a lo largo de estas experiencias y estas pláticas, a veces no hay una comunicación con contabilidad o con tesorería y los pagos los llevan de un lado y la operación de otra. Bueno, esta manifestación tiene que estar integral y por supuesto nos están solicitando que esos pagos también se transmitan a la ventanilla única, los pagos. Luego, los documentos que comprueben los incrementables declarados. Aquí no es hacer una carta y presumir que valía esto, sino con el comprobante que otorguen a través de la línea naviera o el forwarder, son los documentos que debemos de subir. Por eso hay 3 momentos, antes, durante y después del despacho. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta eso. Yo sugeriría que hagan reuniones con sus forwarder para que ya se empiecen a alinear y los comprobantes los empiecen a entregar de forma oportuna, porque si ustedes suben a la ventanilla sin estos comprobantes no pasa nada, pero si existe una discrepancia de que les faltó o les sobró, van a estar siendo acreedores a esta multa de 22,900. Y por si algo faltó, dice, cualquier otro documento necesario para la correcta determinación del valor en aduana de las mercancías. Y aquí nos piden el pedimento que les decía de exportación del país de origen o de procedencia con su debida traducción al español. Nos decían, es que en China no hay. Por ahí Jorge nos auxilió, dijo, sí, efectivamente no se llama pedimento, se llama declaración aduanera en China, ¿no? La traducción, obviamente. El conocimiento de embarque no nos preocupa porque lo subimos, documento que compruebe el origen no nos preocupa porque lo tenemos, documento cuando se trate de cuentas aduaneras, la cuenta aduanera garantía también se va a subir, y por supuesto en el 9 que mencionaba hace rato, es el formulario múltiple de pago donde pagamos la multa de los 22,900 en términos del 184B fracción primera de la ley aduanera. Y por supuesto el instrumento o poder notarial con poder o facultades suficientes para elaborar y transmitir la manifestación de valor cuando se trate de personas autorizadas para tal efecto. Bien, y el 184 aquí lo plasmé para conocimiento de ustedes, va de 22,900 a 38,180.
¿De acuerdo? ¿Me ayudan con el cerrar los micrófonos, producción? Bien, como les decía, ya, gracias. Para efecto del 81, fíjense que en el transitorio nos establece que cuando se sube el formato de la manifestación de valor, en el transitorio sexto nos dice que el 81 del reglamento entrará en vigor de forma paralela con la manifestación de valor. Ya vimos los documentos que debemos de digitalizar en el caso de que nos condicionen a subirlos de la fracción segunda de la regla 151, pero en este caso son, además de todo eso, vamos a tener que entregar, por supuesto, los siguientes documentos. La factura comercial no me preocupa, siempre la tenemos, o el documento equivalente, como menciona actualmente la ley aduanera, no tengo tema. El conocimiento de embarque, tampoco hay problema, ni la lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte, no tengo tema. En la fracción tercera, en el que compruebe el origen cuando corresponda a la procedencia y de la procedencia de las mercancías, no tengo tema, también lo tenemos. En el que conste la garantía del artículo 36, cuando se dé ese supuesto, también lo tenemos, tampoco hay problema, porque se transmiten a través de la ventanilla. Y luego nos dice, en el que conste el pago de las mercancías tales como las transferencias electrónicas de pago, o si existe carta de crédito, subir la carta de crédito. Fracción sexta, el relativo a los gastos de transporte, seguros y gastos conexos que correspondan a la operación de que se trata. Es importante, de verdad, tener reuniones con los forwarder o con los proveedores para definir estos conceptos que no se pueden equivocar, porque la multa va a ser a cargo de ellos si es que ellos meten un comprobante y resulta ser, me cobran una cosa cuando me declararon otra, porque ya estoy sujeto a una auditoría por parte de AGASE, en la cual va a concluir una multa de estos 22,900, que seguramente hay un beneficio de un descuento, pero al final es un problema porque se va a convertir, sumen o más bien multipliquen por cada operación que tienen y va a ser un problema. Y por supuesto ya no está hablando de los contratos relacionados con la compra-venta de la mercancía, objeto de la operación. Ya hemos hablado del 81, también se ha prolongado la entrada en vigor, pero casi la mayoría de los clientes seguramente ya lo tienen, pero habrá alguno que no se había enterado y que es necesario que ese contrato esté firmado por ambas partes. Por ahí dentro de las preguntas, Jorge, nos decían, oye Carlos, pero si yo en mi orden de compra ya tenemos todos esos elementos que menciona el contrato, ¿lo puedo dar por bueno? La respuesta es no. Tiene que ser un contrato como tal y que tenga la formalidad de este documento y esté firmado por ambas partes. Es un acuerdo de voluntades, pero es firmado por ambas partes. Y bien, los que soporten los conceptos incrementables, a que se refiere lo que les decía de valoración aduanera, el artículo 65 de la ley. Y por si algo me faltó, dice la autoridad, cualquier otra información y documentos necesarias que nos ayuden para la determinación del valor en aduanas de que se trata. Entonces, la verdad, señores, el tema es algo delicado. Estamos casi concluyendo 11:15. Es un tema delicado porque al final hay que echarle, como dicen, manos al trabajo, a involucrarnos, a conocer los conceptos. Y aquí nos dice en la publicación del Diario Oficial que la presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Y obviamente, ¿me ayudan con los micrófonos, por favor, producción? Y la regla 151, que es la que les manifestaba hace un momento, específicamente igual que el anexo, entrará una vez que se suba a ventanilla el formato, será exigible a los 30 días posteriores a su publicación. Entonces, ahí está ya la rueda de la fortuna ahí. Y como les decía, el artículo sexto del transitorio dice los elementos que el importador debe proporcionar anexo a la manifestación de valor de conformidad con el artículo 81 del reglamento serán exigibles 30 días posteriores a que se dé a conocer el formato. Es decir, de manera simultánea, cuando se sube el formato, a los 30 días también entra en vigor el artículo 81 del reglamento. Entonces, ya les leí qué documentos debemos de tener. Espero que muchos de ustedes ya los tengan y si no hay que ponernos a trabajar para obtenerlos. Y bien, les decía de la hoja informativa número 6, esta hay que estar metiéndonos a la ventanilla para estar viendo las hojas informativas. Esta nos la dieron a conocer el 23 de marzo y ya hablan justamente del web service, que es un ambiente de pruebas. Hay dos links
en el cual ya vienen los archivos XML y vienen varios conceptos de cómo viene el archivo plano de la manifestación de valor y dónde va a venir el acuse. Van a entrar como e-document según la información que tenemos, que obviamente conforme vayan avanzando nos van a ir informando cómo está, pero recuerden que cualquier situación ya debemos estar trabajando con estos documentos para poder tenerlos y no que nos agarren las prisas y problemas en la operación, que cada día que pasa en la aduana, por supuesto es dinero que perdemos ahí. Y bueno, pues por mi parte, en esta presentación es todo. Les reiteramos que estamos a sus órdenes. En Ocampo Grupo Aduanal tenemos oficinas, 8 oficinas en las principales aduanas y la asesoría la tienen en la parte jurídica su servidor Carlos Patiño, en la parte operativa Jorge Alfonso Portier y bueno, por supuesto, nuestro agente aduanal, director general, el licenciado Jorge M. Ocampo. Y bueno, pues de mi parte es todo, licenciada Denise.